Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos en el capítulo número 7, es el último capítulo, y vamos a seguir leyendo el tema Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe. Espero que les guste. Durante su presidencia interina, Venustiano Carranza, en uso de las facultades extraordinarias de que se encontraba investido, expidió diversos decretos. A continuación mencionaremos algunos. Decreto del 20 de abril de 1913, para el reconocimiento de grados en el ejército constitucionalista a los generales, jefes y oficiales que prestaron sus servicios en el Ejército Libertador de 1910 y a los que pertenecían al Ejército Federal, pero que se incorporaron a la Revolución. Del 24 de abril de 1913, para desconocer todos los actos emanados del gobierno ilegítimo del general Huerta. Del 26 de abril de 1913, para autorizar la primera emisión de papel moneda por valor de 5 millones para los gastos del ejército constitucionalista. Del 14 de mayo de 1913, para poner en vigor la ley del 25 de enero de 1862, conforme a la cual se juzgaría al general Victoriano Huerta y a sus cómplices, promotores y responsables de las azonadas militares operadas en la capital de la República en febrero de 1913, y a todos aquellos que de una u otra manera hubieran apoyado al llamado gobierno del general Victoriano Huerta. Del 4 de julio de 1913, para organizar al ejército constitucionalista en 7 cuerpos, denominados Cuerpo de Ejército del Noroeste, Cuerpo de Ejército del Noreste, Cuerpo de Ejército del Oriente, Cuerpo de Ejército del Occidente, Cuerpo de Ejército del Sur, Cuerpo de Ejército del Sureste y Cuerpo de Ejército del Centro. Del 7 de octubre de 1913, para conformar 8 secretarías adjuntas a la primera jefatura del Ejército Constitucionalista, dedicadas al despacho de la Administración Pública, Relaciones Exteriores, Instrucción Pública y Bellas Artes, Gobernación, Fomento, Justicia, Comunicaciones y Obras Públicas, Hacienda, Crédito Público y Comercio, Guerra y Marina. Del 4 de enero de 1914, para indicar el procedimiento de sustitución del primer jefe del Ejército Constitucionalista emanado del Plan de Guadalupe. Este cargo sería asumido por el jefe militar que fuese designado mediante mayoría absoluta de votos y de entre ellos mismos los generales constitucionalistas en servicio activo. Del 14 de febrero de 1914, para reformar el lema que debería emplearse en las comunicaciones del gobierno constitucionalista, Constitución y reformas. Carranza propuso la Convención Revolucionaria para definir la situación política del país. La convención se llevó a cabo en Aguascalientes en octubre de 1914. Desafortunadamente para México, la situación se agravó. Los miembros de la convención desconocieron a Carranza como primer jefe y nombraron presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, ocasionando la salida de Carranza de la capital para instalar su gobierno en Veracruz a partir del 24 de diciembre de 1914 y hasta el 11 de octubre de 1915. 12 días antes de convertir a Veracruz en sede de su gobierno, Carranza publicó un decreto más, fechado el 12 de diciembre de 1914, donde señalaba que, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, el primer jefe de la Revolución Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor durante el tiempo que dure la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país. La cita es importante porque refleja la idea y el compromiso de Carranza de elaborar una nueva constitución. En febrero de 1915 dio un paso más al señalar que una vez restablecida la paz, convocaría elecciones para un Congreso Constituyente que trabajara para elevar a preceptos constitucionales las reformas dictadas durante la lucha armada. Finalmente, en septiembre de 1916, Carranza convocó al Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1917. Antes de examinar las tareas del Congreso Constituyente y las características de la Constitución de 1917, comentaremos algunos de los decretos y reformas expedidos por Carranza, que buscaban satisfacer las necesidades económicas, sociales y políticas.
1. Se reformó el artículo 109 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 25 de diciembre de 1914, para señalar que los estados adoptarían para su régimen interior la forma de gobierno republicana, representativa y popular, teniendo el municipio libre como base de división territorial y de organización política, administrado por ayuntamientos de elección popular directa y sin que hubiere autoridades intermedias entre estos y el gobierno del estado. 2. Carranza legalizó el divorcio mediante el decreto del 29 de diciembre de 1914. Recordemos que las leyes de reforma solo consideraban la separación de cuerpos, pero no se disolvía el vínculo matrimonial. 3. Expidió la ley agraria el 6 de enero de 1915, que favoreció a la pequeña propiedad y obligó a que se devolvieran las tierras a los pueblos que se habían visto despojados de ellas. Es conveniente recordar que este punto ya había sido considerado tanto en el Plan de San Luis como en el Plan de Ayala. 4. Expidió la ley del petróleo el 8 de enero de 1915, que reglamentó cuidadosamente todo lo relativo a la exploración y explotación de depósitos de petróleo y carburos gaseosos de hidrógeno existentes en la República, con el fin de evitar que la industria petrolífera continuara como hasta ahora, haciéndose exclusivamente en beneficio de las empresas petrolíferas, con grandes prejuicios para la agricultura del país, sin que estas explotaciones ni la nación ni el gobierno hubieran obtenido los justos provechos que debían corresponderles. Expresamente el artículo 4 del decreto señalaba: los manantiales de petróleo que broten por virtud de obras ejecutadas en contravención a la presente ley se considerarán propiedad de la nación. 5. Adicionó la fracción 10 al artículo 72 constitucional el 29 de enero de 1915 para que el Congreso General tuviera la facultad de legislar en materia de trabajo, considerando siempre las garantías indispensables para la conservación y el desarrollo adecuados del trabajador y del correlativo progreso nacional. 6. Expidió un decreto en el que estableció que el castillo, refiriéndose a San Juan de Ulúa, Veracruz, en adelante dejaba de ser prisión para formar parte de la infraestructura de la Secretaría de Guerra. Además, el fuerte quedaba a disposición del Ejecutivo Federal con la finalidad de que eventualmente pudiera servir como residencia del Poder Ejecutivo de la República, el 2 de julio de 1915. 7. Declaró fuera de la ley a Pancho Villa como resultado de los problemas que enfrentó con el cabecilla reaccionario ex general Francisco Villa, y señalaba que cualquier ciudadano podría prenderlo y ejecutarlo sin formación de causa el 14 de enero de 1916. Como mencionábamos en párrafos anteriores, Venustiano Carranza concibió la idea de convocar al Congreso Constituyente en diciembre de 1914. Tal vez lo más sano fue pensar en una nueva constitución, pues las reformas que tenía en mente y que se fueron generando a lo largo de la lucha estaban distantes del espíritu de la Constitución de 1857. El Plan de Guadalupe se observó y se cumplió en cada uno de sus puntos. Su trascendencia fue tal que sirvió de marco para la Constitución que hoy nos rige, tema que abordaremos en la sección siguiente. En enero de 1916, Carranza declaró a la ciudad de Querétaro capital provisional de la República, por el tiempo que fuere necesario. Esta ciudad se fijó como sede para el Congreso Constituyente que elaboraría la Constitución de 1917. El triunfo de Carranza se concretó con los tratados de Teoloyucan, en los que se pactó el retiro y disolución del Ejército Federal, permitiendo al gobierno constitucionalista tomar el control del país. El 1 de mayo de 1917, Carranza dejó el título de primer jefe del Ejército Constitucionalista para asumir el cargo de presidente de la República, designado bajo el procedimiento establecido por la Ley Fundamental de 1917. 3 años después, el 21 de mayo de 1920, murió asesinado por las fuerzas de Rodolfo Herrero en el poblado de Tlaxcalaltongo, Puebla. Desde 1942, sus restos descansan en el Monumento de la Revolución en la Ciudad de México. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Esta fue la segunda parte del capítulo número 7. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme. Y no se pierdan el siguiente tema, el Congreso Constituyente de 1917.